La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 33 edición de la Feria Universitaria del Libro 2020 en su modalidad virtual. Muy buen día, mi nombre es Adrián Espinosa Barrios, soy profesor investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Campus Cuautepec. Queremos el día de hoy presentarles el libro en el que hemos estado trabajando los últimos años y este proyecto editorial que estamos muy orgullosos de poder ofrecerles. Pero en primer lugar nos gustaría agradecer a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo por lograr, a pesar de las circunstancias difíciles que nos ha tocado vivir en los últimos meses en el mundo, lograr sacar en forma virtual en esta ocasión la Feria Universitaria del Libro, en un año en el que todas las ferias se han visto canceladas o aplazadas, y en donde la industria editorial y académica ha padecido mucho, entre otras tantas esferas culturales. Creo que es un esfuerzo especialmente importante que podamos seguir haciendo esto. Entonces, de antemano, muchas gracias y ojalá que esta sea una plataforma novedosa con la cual podamos ampliar las formas de interacción a partir de ahora en términos académicos, en donde podamos también coincidir un poco más entre universidades públicas que hasta el momento, por desgracia, hemos estado un poco aisladas en el trabajo. El libro que les queremos presentar el día de hoy es este texto, se llama Temas de Cultura Científica y Tecnológica. Este es el volumen 1. A este primer volumen le llamamos Actitud Crítica y Ciudadanía Responsable. Y bueno, creo que es especialmente relevante que nos hayan invitado a presentar este proyecto editorial en una circunstancia en donde el conocimiento científico y tecnológico por parte de la población en general nunca había sido tan relevante en términos de sobrevivencia. En primer lugar y en segundo, en una edición de la Feria Universitaria del Libro que tiene como tema central el de la inteligencia artificial, ¿sí? Creo que es una muy buena coyuntura para poder hablar del tema de la cultura científica y tecnológica. Les platico un poco, antes de darle la palabra a Diego Reyes y a Víctor Hugo Bolaños, que son dos de los otros autores que llevamos a cabo este libro, en qué consiste el proyecto editorial. Resulta, en primer lugar, que nuestra universidad es la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Es una universidad pública, ¿no? Al igual que la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que tiene una circunstancia especial. Fue creada con la finalidad de atender las necesidades profesionales de la ciudad. Entonces, las carreras que tiene son carreras que presuntamente intentan atender problemáticas muy específicas, como por ejemplo ingenierías, la ingeniería en transporte urbano, o carreras como promoción de la salud, etcétera. En ese sentido, son carreras muchas de las cuales no hay antecedentes similares en otras universidades. Muchas de ellas entonces tuvieron que llevar a cabo un proceso de elaboración casi de cero de los planes y programas de estudio. El resultado es que en nuestra universidad tenemos en este momento cerca de 13 carreras entre ingenierías y humanidades, divididas en 3 colegios. Ninguna de las carreras que se da es propiamente de ciencia básica, ¿no? Digamos que lo más cercano a la ciencia y a la tecnología son las carreras que tienen que ver con ingenierías. Sin embargo, las carreras de los 3 colegios, todo el espectro de carreras, tienen que cursar primero un ciclo de integración, que es una especie de curso propedéutico que dura un semestre, y una vez que finaliza el estudiante ese curso, pasa a un ciclo que se conoce como ciclo básico, que consiste en 3 semestres de tronco común, en donde hay un conjunto de materias que se piensa brindan al estudiante con el conjunto de conocimientos mínimos necesarios, tanto en términos científico y tecnológicos como
de ciencias sociales y humanidades para que, independientemente de la carrera que haya elegido el estudiante y en la cual se vaya a especializar, tenga un bagaje amplio en términos culturales académicos sobre todo el espectro de temas que se dan en la universidad. En el caso de los estudiantes del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales, en ese ciclo básico llevan una materia en particular, dividida en semestre 1, 2 y 3, que se llama Cultura Científica y Humanística. La mayoría de estos estudiantes va a carreras como Filosofía e Historia de las Ideas, Creación Literaria, Ciencias Sociales, Historia y Sociedad Contemporánea, y no volverán a ver ya en sus vidas profesionales probablemente temas específicos de ciencia y tecnología. Entonces se pensó que este era el lugar adecuado para dotar de la información necesaria a estos estudiantes que iban hacia áreas de humanidades y ciencias sociales. Entonces, el principio básico es que es necesario el conocimiento científico y tecnológico independientemente de la carrera en la que uno se vaya a especializar. Y es necesario porque es eje central de nuestra vida actual en el mundo contemporáneo. Eso hoy en día, en este año de pandemia, ha quedado dolorosamente de relieve, insisto, ¿no? De eso ya hablarán un poquito más tanto el profesor Diego Reyes como el profesor Víctor Hugo Bolaños. Esa es la circunstancia académica que tenemos en nuestra universidad. Entonces, no tenemos carreras propiamente de ciencias, ¿no? Tenemos ingenierías y tenemos carreras de ciencias sociales y humanidades. Y partimos universitariamente de la idea central de que es necesario que todo estudiante tenga una base mínima de conocimiento científico y tecnológico. Lo que nos propusimos nosotros hace 4 años como grupo de investigación, somos 4 profesores, Víctor Hugo Bolaños, Diego Reyes, Fabiola Ortega Garnelo y yo, cada uno con formaciones distintas, desde la arqueología, las ciencias de la comunicación y la psicología, la sociología y la filosofía. Decidimos juntarnos a pensar el tema de en qué consiste exactamente que un estudiante tenga o cuente con cultura científica y tecnológica. Primero desarrollamos un seminario en donde estuvimos platicando, discutiendo de estos temas con la finalidad de partir de una base teórica común a partir de la cual pudiéramos pensar un volumen que fuera útil tanto a profesores para impartir estas materias como a estudiantes para poder desarrollar las habilidades necesarias con la finalidad de adquirir una cultura científica y tecnológica y al público en general. El resultado fue un libro en un primer volumen, ¿no? Insisto, la idea es que sea un proyecto editorial dividido en 3 volúmenes. Estamos trabajando en estos momentos sobre el segundo, que por obvias razones coyunturales tendrá una estrecha relación con la temática de la pandemia que nos ocupa, pero la idea es que todos los volúmenes, los 3, tengan una división temática. La primera parte del volumen se trata de textos de carácter académico, ¿no? Tenemos 4 textos en donde reflexionamos académicamente sobre el tema de qué entendemos o qué se puede entender por que una persona cuente con cultura científica y tecnológica. ¿Qué es eso de una cultura científica y tecnológica? Hoy en día ese es un tema importante en el estudio de la sociología del conocimiento, de la filosofía de la ciencia, que se trabaja mucho en otros países, por desgracia, mucho más que en el nuestro. A nivel iberoamericano, España, Colombia y Argentina están bastante avanzados en ese tema. Hay muchas discusiones al respecto sobre la idea de desarrollo científico, tecnológico y desarrollo social en los países. La mayoría de las agendas de desarrollo de los países iberoamericanos, ¿no? O que piensan llevar a cabo un desarrollo en el siguiente quinquenio, en el siguiente decenio, mencionan la necesidad del fomento de la ciencia y la tecnología, tanto en la producción como en el desarrollo de una cultura en la población en general.
Nuestros planes y programas públicos por parte del gobierno federal también hablan de esto. Y sin embargo, no hay una especie de proyecto claro, firme, continuo, en donde tanto a nivel medio superior como superior se intente el desarrollo de una cultura científica y tecnológica. Entonces, primero nos pusimos a pensar el tema de en qué consiste una cultura científica y tecnológica. Llegamos a algunas ideas, sobre todo basadas en el hecho de que pues no entenderemos por ello la posesión de un conjunto de conocimientos científicos adelgazados, ¿no? No se trata de dar una especie de ciencia light, ligera, con datos fragmentarios a los estudiantes que después les podrán servir en forma meramente anecdótica y después terminen olvidando quizá, sino que lo realmente interesante de la ciencia y la tecnología, más que los datos duros, es la forma de proceder. Si lográramos que la población en general y nuestros estudiantes de nuestra universidad en particular, y creemos que eso es aplicable a cualquier otro estudiante de cualquier otra universidad, lograra identificar y desarrollar en sí mismo este conjunto de habilidades, muy probablemente podríamos decir que esa persona cuenta con una cultura científica y tecnológica que le pueda ser útil en su vida cotidiana y en su vida social, civil. Es decir, creemos en este libro, partimos de la hipótesis de que el desarrollo y el fomento de esas habilidades genera ciudadanos críticos, ¿no? Con la información que reciben y con la información que buscan, y responsables con la toma de decisiones que tienen que ver con temas relacionados con la ciencia y la tecnología. Estas dos cosas que acabo de mencionar ahorita, la búsqueda, análisis y crítica de la información y la toma de decisiones a partir de esa información, son dos de las cosas que más patentes han quedado en estos últimos 6 meses, 7 meses, en torno a la pandemia de coronavirus que estamos padeciendo hoy en día. ¿Sí? Dependiendo de qué información busquemos, analicemos, critiquemos y cómo la elaboremos, es la forma en la que tomamos decisiones. ¿Sí? Y decisiones tan básicas o nimias como ponerse o no un cubrebocas, que a su vez pueden tener consecuencias tan drásticas como el contagio y eventualmente la muerte, ¿no? En este libro, por supuesto, no tocábamos todavía el tema, ¿no? Estuvo publicado en el último año, pero claramente se pueden aplicar muchas de las cosas que decimos aquí a la coyuntura actual. Entonces, la primera parte es una discusión con 4 textos sobre los temas de carácter académico respecto de qué es la cultura científica y tecnológica, cómo se puede aplicar a un contexto universitario como el que tenemos nosotros y el que probablemente puede ser compartido con otras tantas universidades. Y llevamos a cabo también un estudio empírico por medio de un instrumento que aplicamos a nuestros estudiantes de las diferentes carreras en distintos niveles a lo largo de la carrera para ver cuáles podrían ser los indicadores que nos dieran información respecto de cómo está su desarrollo de habilidades científicas y tecnológicas, ¿no? Su conocimiento cultural en torno a la ciencia y la tecnología. La segunda parte del libro son 5 textos de carácter pedagógico. Lo que intentábamos hacer es justo crear textos que sirvieran al estudiante de la oportunidad que nos brinda para presentar este libro, que es el resultado de una investigación que estamos realizando en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Investigación que tiene como finalidad el fenómeno de la cultura científica y tecnológica, que en términos generales es la manera en la que los sujetos se hacen de información o utilizan herramientas para hacerse de información y que esa información les permita tomar decisiones. Decisiones que eventualmente les podría salvar la vida. Sin embargo, en México parece ser que la obtención de información no es de vital importancia. De acuerdo con la OCDE, en México, por ejemplo,
Estamos leyendo 2 libros en promedio al año. Ocupamos el lugar 107 de 108 países. El 40% de los mexicanos nunca ha pisado una librería y parece ser que el 13% de estos mexicanos nunca ha leído un libro. Tal vez el asunto es que no leen libros, sin embargo, sí leen revistas. Eh, el conflicto es que la revista que más se lee en México es la revista TV y Novelas, y en segundo lugar está TV Notas. Bueno, de ahí el mexicano promedio está obteniendo información. Quizás no le salve la vida, pero sí sabe la vida de algún cantante o de algún actor de cine o de televisión. Cuando estos números, que son dramáticos, los llevamos a ambientes o espacios universitarios, estos se tornan todavía más escandalosos. De acuerdo con datos de Gandhi, el 26% de la gente que consume libros son estudiantes o profesionistas y consumen libros porque se los piden en la escuela o porque tienen necesidad en su trabajo. El 17% de los que consumen libros lo hacen por placer o por deseo individual, y bueno, en este grupo pues están los intelectuales, los investigadores, los escritores, y que bueno, estas personas están leyendo en promedio 5 libros en 6 meses aproximadamente. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué será importante conocer la cultura científica y relacionarla con la lectura? Bueno, existen fenómenos alrededor, es decir, nuestro contexto, que tendría que ser explicado por conocimiento científico, que de pronto, si no tenemos esa información fidedigna o científica, pues estaríamos viendo un mundo como si estuviéramos en la Edad Media. Es decir, hay gente que sigue creyendo, un 30% de la gente sigue creyendo que el Sol le da vuelta al planeta, sin contar con las hordas de sujetos que circulan en la Internet que aseguran que la Tierra es plana. De acuerdo con el INEGI, el 83% de los mexicanos confía más en la fe que en la ciencia y piensa que los científicos son personas peligrosas y que acercarse a la ciencia nos deshumaniza. Insisto, cuando llevamos estos números y estos fenómenos al ámbito universitario, de pronto es aterrador darse cuenta que no dista mucho del mexicano promedio. Resulta pues, por ejemplo, que en el sondeo que hicimos en la universidad, estudiantes de las áreas biológicas, concretamente promoción de la salud, los estudiantes, no importa, no estamos hablando de los de primer ingreso, de los primeros semestres, estamos hablando de estudiantes que incluso ya están a punto de terminar su carrera. Estos estudiantes, en un porcentaje muy alto, más allá del 40%, están confiando más en las medicinas alternativas y aseguran que tanto la homeopatía como el reiki o como la acupuntura son ciencias. Esto de pronto suena muy escandaloso porque, bueno, le estaríamos otorgando la confianza a una persona que se dedicaría a proteger nuestra salud y que todavía piensa que con un rezo o con unas gotitas diluidas infinitamente, pues nos van a curar. Es aquí donde estriba la importancia del desarrollo o la difusión de la importancia de la cultura científica. Es decir, de qué manera tendríamos que incitar no solamente a los estudiantes, sino al mexicano promedio, de que se acerque a la información y que pueda reconocer
información fidedigna o confiable, y que no deje de lado pues estas creencias que no tienen ningún fundamento y que sí pueden poner en riesgo su vida. No vamos a ir más lejos, es decir, en este momento estamos pasando por una situación, por un drama mundial, que por cierto también nos tiene presentando libros a través de estos sistemas, en donde un virus nuevo, aparentemente, pues está matando mucha gente. Y que la forma en que los gobiernos y las personas están afrontando este problema, eh, para algunos, en algunos países, les ha generado complicaciones. El simple hecho de usar o no tapabocas o caretas mete en muchas complicaciones a muchas personas porque la información no es clara, incluso, bueno, algunos medios también contribuyen a que esta información se contraponga, ¿no? El caso concreto es de los tapabocas, ¿no? Que al principio decían que no, luego decían que sí, luego decían que no y luego decían que sí. El punto no es quedarnos con la información que nos dan los medios, sino averiguar de manera más profunda y más clara sobre la utilidad o la importancia, por ejemplo, de usar tapabocas, ¿no? Incluso cómo usarlo, porque no solamente es usarlo, ¿no? Mucha gente en este país, en la Ciudad de México, pues en vez de tapabocas es tapapapadas, ¿no? Es decir, no tiene sentido que traigan el tapabocas, o incluso la gente que trae tapabocas va a estornudar y se quita el tapabocas y estornuda. Es decir, y uno le pregunta sobre el asunto de la enfermedad y dramáticamente mucha gente no cree en ella o piensa todavía que con tomar partículas, nanopartículas de vitamina C, pues se van a proteger de la enfermedad. Esto le abre la puerta, por supuesto, a las pseudociencias y nos están invadiendo una gran cantidad de información que nada tiene que ver con la ciencia y que además nos pueden meter en una situación de riesgo. Es decir, tanto la homeopatía como la acupuntura, como incluso estos remedios que desafortunadamente una institución universitaria en el país aparentemente la está avalando. Eso me parece todavía más dramático, ¿no? En donde si uno se toma un ajo negro, ¿no? Uno ya está previniendo el riesgo de contagio. O el consumo de gotitas de homeopatía, en donde esta gotita, ¿no? Diluida infinidad de veces, va a inhibir el contagio de dicho virus. Es decir, estamos en riesgo y necesitamos tener información científica que nos permita tomar una decisión. Es decir, mi decisión de usar o no usar tapabocas, por ejemplo, tendría que estar fundamentada en documentación y en pruebas científicas, no en hechos o políticos o en mitos, ¿no? Que no viene a caso. Es decir, porque también es cierto que el tapabocas no va a, a salvarnos de que el virus entre por el tapabocas, sino que estamos hablando de que el virus no salga de una persona contaminada. En fin, el asunto pues de conocer o tener información científica y que podamos utilizarla para nuestro beneficio, pues es importante y por ello es importante también que estos conocimientos científicos sean llevados a la vida cotidiana. ¿Qué mejor llevarlos a la vida cotidiana que salir a la calle y evitar en la medida de lo posible, por ejemplo, un contagio? Yo creo, estoy convencido pues, que si la población estuviera mejor informada y que la población también quisiera informarse, los niveles de contagio se desplomarían, bajarían dramáticamente. No quiero profundizar en eso, pero bueno, circuló por la red, ¿no? El hecho de que
muchos de los infectados en este país, incluso de los fallecidos en este país, pues estaban en una situación de información muy escasa, es decir, su nivel educativo era muy escaso, no se informaban y demás. Yo creo que la gran, el gran contagio, la gran enfermedad es no solamente la desinformación, sino el no hacernos de información. Y es una de las razones por las que publicamos este texto con algunos artículos que llevan a la vida cotidiana el conocimiento científico que, insisto, y yo quiero subrayar esa parte, insisto, este tipo de información científica eventualmente también podría salvarnos la vida. Reitero mi agradecimiento a la Feria de Hidalgo y ojalá que pudieran adquirir este texto. Si no se divierten, por lo menos. Gracias. Hola, muy buen día a todos. Antes que nada, agradecer por la invitación a la presentación de este libro. Y bueno, para todos nosotros, quienes participamos en él, nuestro interés se centra precisamente en esto que llamamos cultura científica y tecnológica. En el mundo contemporáneo, la ciencia y la tecnología pues son aspectos de los que cada vez dependemos más. Eh, sin el conocimiento científico, sin los desarrollos tecnológicos, pues muchas de las cosas que para nosotros forman parte de nuestra vida cotidiana no serían posibles. Cada vez somos incluso más dependientes de los desarrollos tecnológicos. Los llamados smartphones son un claro ejemplo de esto. Eh, Nuestra dependencia, como ya decía, los desarrollos en tecnología, el conocimiento científico, insisto, cada vez son más evidentes. Sin embargo, a pesar de esta dependencia, las personas que no se han formado en un campo relacionado con la ciencia y la tecnología, pues poco es lo que sabemos de qué es la ciencia y de las implicaciones que tienen los desarrollos tecnológicos. Eh, Ese es uno de nuestros intereses precisamente en el seminario de investigación que ha dado como resultado la publicación de este libro. Centrar nuestra reflexión en esto que llamamos o que entendemos como una cultura científica y tecnológica y que en los últimos años ha tenido se ha generado todo un campo muy importante alrededor de estos temas en toda Iberoamérica. De hecho, bueno, pues sí, en general en los países que históricamente nos hemos mantenido como al margen, ¿no? Como periféricos a los centros productores de conocimiento científico y de desarrollos tecnológicos, pues cada vez se generan mayores trabajos relacionados precisamente con estudiar la cultura científica y tecnológica. Si bien con el fin de la Segunda Guerra Mundial, particularmente los Estados Unidos, asumieron que ellos habían estado en la posibilidad de ganar la guerra precisamente gracias a la ciencia y a la tecnología, con el fin de la Segunda Guerra Mundial se tenía muy en claro que tenía que seguirse propiciando ese apoyo a los desarrollos científicos y tecnológicos, porque estos desarrollos iban a estar relacionados pues con el crecimiento precisamente del país, ¿no? Con la supremacía, con el mantenimiento de la supremacía del país. Para lograr esto, para lograr el financiamiento a los desarrollos científicos y tecnológicos, los científicos, los ingenieros, los tecnólogos, asumieron, sobre todo hacia la década de los 50, todavía a principios de los 60, que parte de su trabajo tenía que estar destinado a generar espacios de divulgación científica y tecnológica. La idea era que esta divulgación
permitiría generar esos vacíos de conocimiento en la población en general, en la población civil general, en la población que, como ya decía, no es especialista en temas de ciencia y tecnología. Esta divulgación iba a permitir generar esta conciencia en las personas, y esto se iba a traducir en un apoyo por parte de la ciudadanía, reflejado en el Congreso norteamericano, precisamente para que estos presupuestos fueran autorizados. Durante este tiempo se creyó que básicamente el papel de la ciudadanía se reducía a eso, a traducir ese apoyo en el Congreso en términos de financiamiento. Sin embargo, a partir de la década de los 60, esta perspectiva empezó a transformarse. Cada vez se ha empezado a reconocer que la ciudadanía, cada vez se ha empezado a reconocer con mayor fuerza que la ciudadanía debe de tener una participación mucho más activa en los temas relacionados con ciencia y tecnología. La ciencia y la tecnología no es cuestión únicamente de científicos, de políticos, de ingenieros o de militares, como se creía precisamente en este contexto de la posguerra, sino que los desarrollos científicos y tecnológicos tienen implicaciones directas en nuestra vida cotidiana. Por lo tanto, los ciudadanos cada vez deberíamos de contar con más herramientas que nos permitan tener una participación más activa en temas de ciencia y tecnología. Ese es uno de los objetivos que nosotros buscamos abordar en este libro, por eso el subtítulo de Actitud crítica y ciudadanía responsable, porque nuestro modelo de cultura científica tiene que ver con no solamente transmitir conocimientos, como se tenía en estos esquemas anteriores de divulgación científica. No se trata únicamente de la transmisión de conocimientos, sino de la adopción de aquellos aspectos que en realidad son los que caracterizan el trabajo de los científicos y de los tecnólogos. La actitud crítica de los científicos y ese sentido de innovación que está presente en los desarrollos tecnológicos, desde nuestra perspectiva, son aspectos que tendrían que formar parte de esta cultura científica y tecnológica. Es decir, hay que fomentar en la ciudadanía esta actitud crítica y este sentido de innovación que les permitan participar de una manera mucho más activa en los temas relacionados con ciencia y tecnología, como ya decía, porque estos temas tienen implicaciones directas en la vida de todos nosotros. En el contexto actual, en este contexto de confinamiento provocado por la pandemia de coronavirus, resulta aún más evidente que esto es necesario. Y en el artículo con el que me toca participar a mí en el libro, me centro en una reflexión en torno al papel de la universidad, entendiendo que la universidad es uno de estos espacios que de manera natural tienen que propiciar el fomento de esta cultura científica y tecnológica. Básicamente por tres razones. Porque es en las universidades en donde convive la investigación y la enseñanza en los temas de ciencia y tecnología. Eso por un lado. Por otro lado, porque es también en las universidades en donde se han generado los espacios académicos desde los que las ciencias sociales y las universidades han encontrado en la ciencia y en la tecnología un tema también de investigación, ¿no? Filosofía de la ciencia, historia de la ciencia, por mencionar algunos de los campos más importantes. Es precisamente en las universidades en donde se han generado estos espacios académicos. Y por otro lado, las universidades también tienen el compromiso, por lo menos las universidades públicas, tienen el compromiso de divulgar los conocimientos, de hacer la extensión, más que la divulgación, la extensión de esos conocimientos hacia la población en general. Por lo tanto, nosotros estamos convencidos de que precisamente son las universidades un espacio desde el que de manera natural se tiene que dar el fomento de esta cultura científica y tecnológica. Y bueno, es uno de los aspectos sobre los que se reflexionan en este libro.
Y sin querer extenderme demasiado porque el tiempo es reducido, no me resta más que agradecer de nueva cuenta la invitación a la presentación de este libro y por supuesto invitarlos a su lectura. Este libro está destinado precisamente a ustedes, a las personas interesadas en los temas relacionados con ciencia y tecnología, y esperamos que encuentren en él temas que resulten de su interés. Gracias.